Bueno, Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues en la forma que vamos a hacer el webinar, primero, bienvenido, Ángel, gracias por tu tiempo y por tu amabilidad para ayudar, para preparar este webinar, ¿vale? El- Gracias, Esteban. Gracias. La forma de hacerlo, intentamos hacerlo, sobre todo, aportar valor a los asistentes. Hacemos una presentación de media hora, 40 minutos, 45 minutos, lo que necesites, ¿vale? Ujú. Y luego la idea Perfecto. un poco es abrirlas a preguntas, a debate. A veces hay pocas preguntas, a veces hay muchas. Y lo que hacemos es para tener una hora, ¿vale? A las 7:30 cortaríamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Lo que vamos a hacer es yo me voy a retirar cuando empieces y luego vuelvo a entrar cuando acabes la presentación y te voy leyendo las preguntas. Para la gente que va entrando, hay una sección de preguntas y respuestas, las podéis enviar por ahí. Yo tengo algunas que han enviado la gente por email y las iré recopilando y yo te las leeré cuando termines tu presentación. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, un poco voy a presentar a Ángel. Ángel es profesor de la escuela, ¿vale? Ángel tiene ahora mismo es el Social Media Manager para Vodafone y tiene muchísima experiencia en todo lo que es en el área digital, en lo que es construcción de la marca personal, el social selling y en todas estas áreas, ¿no? Creo que es una oportunidad excelente para poder hacerles preguntas, sobre todo algunas preguntas que han llegado en relación con proyectos personales, pues adelante y él está encantado de responderos y ayudaros con todo esto, ¿vale? Pues si me vais dirección, Ángel, pues tienes el You Got the Floor y adelante. Gracias. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Esteban, y también gracias a todo el equipo de la escuela de Sales Innovation School, porque siempre es un placer colaborar con vosotros en vuestros programas y en vuestros cursos de máster, que son realmente espectaculares y una gran oportunidad para seguir aprendiendo y seguir mejorando nuestros conocimientos sobre el mundo de las ventas. El webinar de hoy, como veis, vamos a trabajar sobre todo el tema de la marca personal y el social selling con el objetivo y el enfoque de mejorar nuestras ventas, ¿vale? Como una herramienta de mejora de nuestras ventas. Es decir, no solo mejorar nuestra marca personal o trabajar nuestra marca personal y las técnicas de social selling no es un objetivo en sí mismo, sino que el objetivo final tiene que ser mejorar nuestros resultados comerciales. Bien. Entonces, vamos a comenzar, si os parece, y me voy a empezar a presentar. Como bien ha dicho Esteban, mi nombre es Ángel Ruiz y soy Social Media Manager de Vodafone Business en España. Además, soy responsable de contenidos de toda la parte de B2B de Vodafone Business. Y bueno, soy un apasionado del mundo de las redes sociales, todo el tema del marketing digital, etcétera, etcétera, enfocado al mundo de las empresas, del mercado B2B. Y bueno, ahí veis mi página About Me. Esta es una página que os recomiendo que podéis utilizar cada uno de vosotros, sobre todo porque os podéis configurar lo que digamos es vuestra tarjeta de presentación digital, ¿no? Todos estamos acostumbrados a esas tarjetitas pequeñitas de entregárnoslas a clientes y proveedores, etcétera. Bueno, pues esto también es una manera de que tengáis vuestra propia página web, luego hablaremos de ello en la parte de perfil profesional, pero para que tengáis también más presencia digital, pues podéis utilizar esta herramienta que es gratuita, about.me, y ahí podéis presentaros vosotros, decir qué hacéis, etcétera, etcétera, y también incluso colocar los enlaces o publicar los enlaces a vuestras respectivas redes sociales para dar mayor visibilidad a todo lo que estáis trabajando y todo lo que hacéis profesionalmente. Bien. Vale, vamos a empezar viendo lo primero, qué es esto de social selling, ¿de acuerdo? Porque se habla mucho de social selling ahora a día de hoy y bueno, hay muchas definiciones, pero básicamente social selling es utilizar y aprovechar las redes sociales para generar nuevas oportunidades de venta y mejorar la confianza y la relación que tenemos con nuestros clientes. ¿Bien? Todo el cambio digital que se está produciendo en el mundo en el que vivimos y sobre todo acelerado con esta pandemia, está transformando radicalmente el mundo de las ventas, ¿de acuerdo? Nuestros clientes son cada vez más digitales y eso se nota, ¿vale? Y se nota muchísimo a la hora de vender, ¿de acuerdo? Como vamos a ver. Con lo cual, tenemos que transformar, digamos, nuestra forma de acercarnos al cliente y la aproximación comercial que tengamos. Fijaos, esto de social selling tiene ya muchos años, más de 10, o sea, bueno, casi 10. En el 2012, McKinsey ya publicó un artículo en el que hablaba de cómo los equipos que trabajaban técnicas de social selling eran un 20, un 25% más productivos que otros que no lo hacían. ¿Bien? Yo estoy convencido que ese porcentaje hoy día ha subido. Cada vez más equipos comerciales están trabajando con técnicas de social selling
tipo Inside Sales, etcétera, y eso les está permitiendo generar nuevas oportunidades que a lo mejor con una venta tradicional, llamémoslo así, no hubieran conseguido, ¿de acuerdo? Con lo cual es algo que sí que nos tenemos que tomar muy en cuenta. Fijaos, a mí me gustaría hacer hoy una presentación inspiradora, diferente, etcétera, ¿vale? Vais a ver que me apoyo mucho en imágenes y, bueno, me gusta mucho el mundo del cine y sacaré alguna imagen relacionada con eso, con alguna película, ¿no? Como en este caso. No sé si reconocéis la imagen. Esta película es la del Sargento de Hierro. Es una película que se hizo en el año 81, o sea, ya tiene muchísimo tiempo. Lo han puesto tantas veces que parece que no es tan antiguo, pero sí que lo es, ¿no? Y relata, bueno, la historia de un sargento de los marines que, bueno, sus superiores están desesperados con él, no saben qué hacer y, bueno, le mandan a un campamento de marines a instruir a un grupo de reclutas que también es un absoluto desastre, ¿no? Entonces, este es el momento en el que entra en el barracón y ve el desastre que es ese grupo de reclutas y cómo tienen el barracón. Y ahí lo que les dice es una frase que a nosotros también nos decía mucho un consejero delegado con el que yo trabajé hace tiempo, que decía, estoy aquí para comunicaros que la vida tal cual la habéis conocido ha terminado, ¿vale? ¿Y por qué ha terminado la vida tal cual la conocíamos en el mundo de las ventas? Pues porque nuestros clientes cada vez son más digitales. Es decir, Internet les ha dado un poder de negociación y de acceso a información y de oferta como nunca habían tenido. ¿Bien? Eso también hace que se transformen sus comportamientos de compra. ¿Bien? Eso hace también que el estar más informado también les convierta en clientes más exigentes, tanto a la hora de mandarte información como en la velocidad de reacción por nuestra parte a la hora de gestionar esa venta o cualquier problema o incidencia que puedan tener, ¿no? Con lo cual, el reto que tenemos por delante es muy, muy complicado, ¿vale? Y todo esto también ha provocado que, pues como vendedores, dejemos de ocupar un papel central en el mundo de la venta, ¿vale? El ciclo de compra y el ciclo de venta, digamos, se ha discontinuado, ¿vale? Es decir, el ciclo de compra, el cliente lo comienza mucho antes de lo que nosotros a lo mejor como ejecutivos comerciales podemos intervenir, ¿vale? Y intervenimos ya casi en una fase muy avanzada, casi a lo mejor ya cuando el cliente ya empieza a tener una decisión tomada, ¿no? Con lo cual, nuestro rol dentro de este mundo de las ventas ha cambiado, ¿no? Hacia un enfoque más en vez de informador, de experto del producto, sino más como consultor y asesor de las posibles ventajas y de beneficios para el cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual, dicho esto, pues vamos a tener que darle una vuelta a todo lo que es nuestra manera de vender, ¿no? Yo no estoy, en ningún caso yo quiero decir que tenemos que tirar todo nuestro modelo de ventas o nuestra forma de trabajar y adoptar un enfoque absolutamente digital. No, yo creo que ambos mundos son compatibles y hay que aprovechar lo mejor de cada uno de los mundos, del mundo presencial, de la venta presencial y de la venta online, y ambas tienen que complementarse sobre todo con el objetivo que os decía antes, incrementar nuestras ventas. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, y vista esta introducción de por qué tenemos que ir empezando a tomarnos muy en serio esto del social selling o nuestra marca personal, nuestra presencia digital en redes sociales y en Internet, etcétera, porque nuestros clientes son cada vez más digitales, mi objetivo hoy sobre todo es daros 7 claves o 7 consejos, llamémoslo así, o 7 tips, digamos, para mejorar lo que son vuestras ventas gracias a la marca personal y al social selling, ¿de acuerdo? No me voy a ir deteniendo mucho en los puntos porque en todo lo que es el curso de gestor de grandes cuentas de tecnología y trabajamos mucho cada uno de los puntos que vamos a ver, de las 7 claves, de una manera muy práctica, abriendo y trabajando directamente sobre las herramientas comerciales, sobre vuestras redes sociales, etcétera, para que desde el minuto 1, en cuanto acabe la sesión que tenemos en el máster, ya seáis capaces de tener muy claro qué y cómo tenéis que hacer para trabajar vuestra actividad de social selling. Vale, pues vamos a empezar con la primera de esas claves y la primera es, obviamente, marca personal. Bien. Yo no sé si habéis oído hablar mucho de marca personal, hay muchas definiciones de marca personal, pero hay una que a mí me gusta mucho y que es de este señor. No sé si conocéis a este señor, es Jeff Bezos. Jeff Bezos es el presidente y fundador de Amazon, aunque hace unas semanas salió un artículo, creo, una noticia en la que anunciaba su retirada de Amazon, ¿no? Se echa a un lado, digamos, dentro de lo que es la compañía. Y Jeff Bezos tiene una definición muy, muy buena de lo que es marca personal, ¿no? Él dice siempre que marca personal es lo que dicen tus clientes de ti cuando tú no estás en la habitación. Entonces, yo aquí
os lanzo una primera reflexión y os invito a que os lo planteéis, ¿no? Es decir, oye, si yo os hago esta pregunta de qué opinan vuestros clientes de vosotros, qué es lo que más valoran de vuestro trabajo, ¿qué dirían? ¿No? Tratad de escribirlo, si tenéis un papel cerca y un boli, tratad de escribirlo, tratad de pensarlo, ir madurándolo durante la sesión porque vamos a trabajar sobre ello, ¿bien? En la sesión del máster también trabajamos mucho esto, ¿bien? El tener muy claro cuál es nuestra marca personal y cuál es nuestro valor añadido, ¿no? Pero yo os invito a eso, a que durante estos minutos tratéis de pensar en eso, ¿no? ¿Qué dirían vuestros clientes de vosotros? ¿Qué es lo que más valorarían? ¿Bien? Fijaos, esto de la marca personal, que ahora se habla tanto, etcétera, etcétera, es algo que lleva muchísimos años. ¿Bien? Este señor, que no sé si le conocéis también, es Tom Peters. Tom Peters es un experto en todo lo que es el mundo del management y de la gestión y del mundo coach. Y con él, como pongo ahí, como pues Tom, contigo empezó todo porque en el año 97, fijaos si ha llovido desde entonces, escribió un artículo, The Brand Called You, que traducido podríamos llamarlo como Yo SA o Yo SL, ¿no? ¿Qué es lo que argumentaba Tom Peters en su artículo? Que cada uno de nosotros somos una marca. Es decir, cada uno de nosotros somos el consejero de una marca que se llama Yo SA o Yo SL. Y esto es algo que tenemos que empezar a asumir y interiorizar, ¿vale? Y tener muy en cuenta a la hora de relacionarnos e interaccionar con clientes o con otros, o no con otros profesionales. Todos, absolutamente todos, siempre dejamos, cuando interactuamos con alguien, siempre dejamos un recuerdo, una experiencia, etcétera, ¿bien? Que esa experiencia o ese recuerdo sea positivo o negativo, es decir, que nuestra marca personal deje un recuerdo positivo o negativo, depende de cada uno de nosotros, de cómo manejemos esa interacción, de cómo la preparemos, de cómo gestionemos esas expectativas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es muy, muy importante, y eso destacaba mucho también Tom Peters, que empezáramos a conocer o a estudiar qué es ese valor que nos diferencia, qué es lo que nos convierte profesionalmente en una marca única. Bien puede ser porque soy un experto a nivel de conocimiento en el producto o en los servicios que venda, por mi relación con los clientes, mi carácter empático, mi capacidad de resolución, mi capacidad operativa, etcétera. No lo sé, cada uno de nosotros tendremos que hacer ese ejercicio, pero sí que es muy importante que cada uno de nosotros empecemos a tener muy claro cuál es ese valor que nos diferencia. ¿Bien? Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a una marca? Una marca puede tener una crisis de reputación, pero una crisis de reputación se sale. Fijaos, Volkswagen, por ejemplo, hace unos años tuvo una crisis de reputación bastante grande con todo el tema del CO2, o sea, de los motores, etcétera, y la contaminación, y ha salido adelante. Y ya casi nadie se acuerda de aquella crisis, ¿no? Y ahora es una empresa de éxito absoluto, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una marca? Pues muy sencillo. Tiene que ver con el color del fondo de esta transparencia, ¿no? De esta imagen. Ser una marca blanca, es decir, ser una marca indiferenciada. Es decir, que si yo estoy buscando un profesional que me ayude porque tengo una necesidad como empresario o como directivo o como gerente a nivel tecnológico, yo tengo que estar en esa terna de candidatos, digamos, o mi empresa tiene que estar en esa terna de candidatos que ese directivo vaya a llamar en caso de esa necesidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, volvemos a lo de antes, ¿no? Tenemos que tratar de ser diferentes. O sea, el mundo está lleno de gente como nosotros y esto es, por muy listos que seamos, por muy inteligentes que nos creamos, muchos estudios que tengamos, etcétera, etcétera, hay muchísima gente como nosotros. Y esto, el cliente o lo empezamos a mostrar ese valor añadido que le podemos dar o él no es consciente de ello, ¿vale? Como pongo ahí, ¿no? Tenemos que tratar de ser diferentes. ¿Por qué? Porque si no nos diferenciamos, no es que seamos uno más, sino vamos a terminar siendo uno menos para nuestros clientes. Y eso es algo que profesionalmente, pues como pongo ahí, no nos lo podemos permitir. ¿De acuerdo? Fijaos, seguro que habéis visto este ejemplo de la magdalena, el muffin y el cupcake, ¿no? Alguna vez. Es decir, añadiendo cierto valor, algunos pequeños toppings, digamos, ¿no? O elementos que dan mucho más valor a un servicio o a una marca personal, digamos, pues podemos dejar de ser magdalenas para convertirnos en cupcakes y fijaos el precio que podemos conseguir simplemente por poner en valor ciertas cosas y hacérselas ver al cliente. ¿De acuerdo? También quiero mostraros ahora un pequeño vídeo que ilustra para mí muy bien qué es esto de la marca personal.
¿de acuerdo? Es una pareja que va a una perrera a adoptar un perrito, ¿de acuerdo? Y bueno, van caminando por la perrera y se van encontrando diferentes cachorros, perritos, etcétera, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner. Vamos, ahí está la pareja, ve el primer cachorro, sonríe, qué bonito. Ve el siguiente cachorro, les encanta también cómo sonríen, tal, hasta que llegan a esto. Y fijaos la cara que ponen, la primera impresión, ¿no? Hasta que ocurre esto que ven. Como veis, un perro fantástico que te cuida a los niños, te limpia la casa. Fijaos la cara de alucina que tienen ahora y fijaos que el de la venta, digamos, ¿no? Para decir, oye, que si queréis, yo me voy a casa con vosotros ya ahora mismo, ¿no? La verdad, yo creo que es un vídeo que ilustra muy bien qué es esto de la marca personal, ¿no? Yo aquí os lanzo otra pregunta, ¿no? Es, ¿qué cachorro creéis que finalmente esta pareja elegiría, ¿no? Siempre lo suelo preguntar. Yo la verdad, en el vídeo no aparece qué perro eligen, ¿no? Pero yo estoy seguro que si Harvey ha dado ese vídeo, seguro que al que no le cogen es a él, ¿vale? No sé si al final le cogerían a él o no, ¿de acuerdo? Pero si no llega a mostrar todo el valor que les puede aportar a estos dueños o a sus posibles dueños, seguro que no le cogen a él. Por tanto, volvemos a lo de antes, ¿no? Tenemos que tratar de ser diferentes, tenemos que mostrar a nuestros clientes ese valor o esa diferencia que como profesional, porque si no lo hacemos, el cliente no se va a enterar y estamos perdiendo oportunidades, porque igual que nos eligen a nosotros, pues pueden elegir a otros, ¿bien? Y si no nos hacemos visibles para nuestros clientes, vamos a tener un problema, ¿bien? Seguimos adelante. El siguiente punto, el primero hemos visto que es marca personal, el segundo, estrategia. Pues aquí os traigo otra película. No sé si la reconocéis, es Alicia en el País de las Maravillas y es el momento en el que Alicia va recorriendo el bosque, ¿no? En el País de las Maravillas y anda un poco perdida y hasta que se encuentra con el gato burlón, ¿no? Y tiene una conversación bastante curiosa con el gato burlón. Y lo que le dice Alicia es, oye gato, solo quiero saber qué camino debo tomar. Y el gato le dice, bueno, pues depende de dónde quieras ir, Alicia. Y dice Alicia, bueno, pues la verdad que no me importa mucho. Y sabiamente el gato le responde, pues entonces no importa qué camino escoja. Bien. Moraleja, a consecuencia de esto que podemos trasladar a nuestro webinar de hoy, es fundamental que tengamos claro nuestro objetivo. Es decir, para qué queremos trabajar todo lo que es nuestra marca personal, ¿vale? Y por qué y para qué necesitamos trabajarla. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero que tenemos que hacer a la hora de trabajar nuestra estrategia de marca es pensar como si fuéramos una empresa. Es decir, tenemos que definir cuál es nuestra misión profesional, cuál es nuestra visión, es decir, qué objetivo aspiracional queremos conseguir como profesionales, cuáles son los valores que como profesionales nos guían, cuáles son los objetivos profesionales a corto, medio plazo y largo plazo que nos queremos plantear, ¿bien? Y con qué recursos contamos, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, es plantear un mapa estratégico como cualquier empresa que hace un mapa estratégico para sus planes de cada 3, 4 o 5 años, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Nosotros durante el máster y el curso del programa de expertos en gestión de grandes cuentas de tecnología, sí utilizamos herramientas y sí vamos mostrando algunos ejemplos de cómo definir esa misión, cómo definir esa visión, los valores, etcétera, etcétera, que os pueden ayudar, ¿vale? Yo así os he traído algunos ejemplos de algunas herramientas que aquí os menciono. Por ejemplo, el DAFO, seguro que casi todos lo conocéis. El DAFO es una herramienta interesantísima, muy fácil de utilizar, muy intuitiva
y que da un rendimiento muy bueno. A mí por lo menos así me gusta. DAFO es simplemente debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de vuestra marca personal. Es decir, oye, a nivel de debilidades, ¿qué debilidades tiene mi marca personal? Oye, pues no soy muy conocido, no soy experto en redes, o soy una persona muy procrastinadora, por ejemplo, yo qué sé, lo que sea. ¿Cuáles son mis fortalezas? Oye, pues conozco técnicamente muy bien mi sector, tengo un networking muy potente, ¿vale? ¿Qué amenazas tengo? Pues mi competencia es muy fuerte y tiene productos mejores que los míos. Oportunidades, bueno, pues va a salir una ley que a lo mejor va a ayudarme a generar nuevas oportunidades, lo que sea, ¿de acuerdo? Y ahí lo que tenemos que hacer es un pequeño DAFO de nuestra marca personal y de nuestro trabajo como profesionales, ¿bien? Luego también está la herramienta de autoanálisis PEC que os solemos facilitar, que es una especie de cuestionario con una serie de preguntas que nos hacen replantearnos todo lo que es nuestro presente profesional y nuestro futuro profesional. Es una herramienta interesante que trabaja sobre todo la parte de personalidad, de estrategia, de comunicación, de una manera bastante sencilla, bastante intuitiva y sobre todo que nos ayuda a ir definiendo bien todo lo que es esa misión, esa visión, etcétera, etcétera, ¿vale? Para ir construyéndola. Luego están herramientas también como el DISC, que es una herramienta de test de personalidad bastante conocida, sobre todo en la parte del mundo comercial, la ventana de Yogari, por ejemplo, también, o cosas tan básicas también como un diagrama de Gantt o un programa de planificación, ¿no? Operativo tipo diagrama de Gantt para plasmar todo lo que sea nuestra estrategia, ¿vale? De marca personal. Con lo cual aquí tenéis herramientas que os ayudarán y que solemos trabajar en la sesión del máster. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Vale, hemos visto marca personal, hemos visto estrategia y otro de los elementos fundamentales a la hora de trabajar nuestra... Fijaos, os estaba hablando de la parte del perfil, ¿no? Que es el tercer elemento, la tercera clave a la hora de trabajar nuestra marca personal y nuestra estrategia de social selling. Y a la hora de trabajar el perfil, antes de hablaros de qué manera podemos mejorarlo, sí me gustaría enseñaros una imagen, una foto, que una vez encontré en internet y que a mí me pareció, la verdad, bastante curiosa, ¿no? ¿Qué diríais vosotros que vende este establecimiento? ¿Vale? Es decir, ¿vende ropa? ¿Vende fotos? O incluso puede llegar a ser una academia de inglés, ¿no? Por lo del Keep Calm and Learn English de la izquierda, ¿no? Es decir, ¿qué está vendiendo? ¿Queda claro? ¿Qué primera impresión se va a llevar a alguien que vea este escaparate, ¿no? Pues lo que tenemos que pensar es que nuestros perfiles en redes sociales y nuestros perfiles en Internet quizás estén mostrando este tipo de escaparate, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante y por eso insistimos mucho en la sesión y trabajamos, bueno, trabajáis porque cada uno de vosotros de manera práctica vais cambiando vuestros perfiles tanto de LinkedIn, Twitter, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos haciendo sobre la marcha y vais mejorando todo lo que es el perfil para tener un perfil top, digamos, ¿no? Un perfil 10 y no caer en este tipo de perfiles, digamos, que pueden causar una impresión o una primera impresión bastante negativa en nuestros clientes si alguien hace una búsqueda de nuestro nombre, por ejemplo, en Google, ¿no? De algo tan sencillo como eso, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre, como digo yo siempre, ¿no? No hay, en marca personal y en el mundo digital sobre todo, no hay segundas oportunidades para primeras impresiones, ¿de acuerdo? No vamos a tener más balas, solo tenemos una bala, con lo cual la primera la tenemos que saber aprovechar bien, ¿vale? Fijaos, no sé si reconocéis esta serie de televisión mítica de los años 90, de Expediente X. A mí me fascinaba, me gustaba muchísimo y, bueno, me parecía súper interesante la música del principio, me parecía que estaba muy bien. Y esa intro del principio, y con esa musiquilla, terminaba de una forma, ¿no? No sé si lo recordáis, ¿no? Que decía, la verdad está ahí fuera. Pues bien, que sepáis una cosa, que nos engañaron, ¿vale? Nos engañaron, ¿por qué? Porque la verdad está en Google, ¿vale? Y para ser más concretos, en la primera página de Google, ¿bien? Porque en la segunda ya, ahí si un día matáis a alguien, lo podéis esconder en la segunda página de Google que nadie se va a enterar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia que lo que vea nuestro cliente en Google de nosotros es esa primera impresión que os decía yo que es tan importante. ¿Bien? Esto, como decía Descartes, ¿no? Ya no pienso, luego existo, sino aparezco en Google, luego existo, ¿no?
Yo os lanzo otra pregunta, igual que os lanzaba antes la pregunta relacionada con la definición de Jeff Bezos, ¿no? ¿Qué dirían vuestros clientes de vosotros si no estáis delante? ¿Alguna vez os habéis buscado en Google? Os hago esta pregunta ahora, ¿no? Y ahora durante la sesión probaos a buscaros en Google. Porque mi pregunta es, oye, ¿qué es lo primero que ve un cliente? ¿Cuáles son los 3 primeros resultados de búsqueda que da Google de vuestro nombre, ¿no? Pues puede ser de todo. Desde una multa a lo mejor, de alguien que se llama como vosotras o vosotros, o vete a saber, ¿no? Generalmente, Google suele dar vuestro perfil de LinkedIn. ¿Bien? Vuestro perfil de LinkedIn. O si habéis hecho alguna publicación en un blog o en un artículo, o tenéis una página de About Me o algo así, pues también puede sacar dentro de esos 5 primeros contenidos de búsqueda, a lo mejor saca uno de ellos. ¿Bien? Pero sí es muy importante, por tanto, que tomemos conciencia de que nuestro escaparate es eso, es Google. ¿Bien? Y que si yo un día llamo a un cliente o estoy intentando, o le mando un email, o me lo encuentro en un espacio de networking o en un evento y entablo una conversación con él, le dejo mi tarjeta o tal, lo primero que va a hacer esa persona probablemente es buscarnos en Google. Pues fijaos cuál es la primera impresión que se va a llevar de nosotros. A lo mejor esa primera impresión no solo va a ser la primera, sino que va a ser la última. Con lo cual, es muy importante que empecemos a trabajar nuestros perfiles. Como os digo, en el curso insistimos muchísimo en eso y de forma práctica os enseñamos pequeños consejos, pequeños tips para mejorar ese posicionamiento y todo lo que es lo relacionado con vuestro perfil. Y luego también tened en cuenta que no solo puede ser solo LinkedIn. Ojo con Facebook, las imágenes que colgamos en Facebook, lo que vamos comentando en Twitter, que a lo mejor pensamos que es una cuenta personal y que tiene pocos seguidores, nadie la conoce, etcétera. Cuidado con este tipo de cosas, porque si vamos a hacer un uso profesional de estas redes, pues tenemos que tener cuidado. No os digo que tengamos que tener presencia activa en todas ellas. A lo mejor simplemente lo podemos tener como escucha social, digamos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué les interesa a los clientes? ¿Cuál es la tendencia sobre tal tema o tal otro? Etcétera. ¿Bien? No es necesario que estemos en todas las redes, pero sí es importante que estemos en aquellas en las que estén nuestros clientes. Bien, de una manera activa, que sería lo ideal para posicionarnos como referentes para ellos, o por lo menos tener una actitud de escucha activa. Es decir, ver tendencias que les pueden interesar, ver contenidos que les pueden interesar, cogerlos y trasladárselos a ellos, ¿vale? Porque eso va a hacer que automáticamente nosotros nos apropiemos también de ese valor. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y luego, mucho cuidado con la privacidad. Si vais a hacer un uso profesional de estas redes, cuidado con qué cosas publicáis, porque, bueno, pues puede ser causa de que perdamos algún cliente o tengamos algún disgusto, ¿vale? Y luego también os pongo WhatsApp porque es una herramienta muy interesante de social selling. O sea, WhatsApp se ha convertido en una herramienta de ventas durante esta pandemia, sobre todo para muchos pequeños negocios que ya no generan, tienen una relación mucho más directa con los clientes a través de esta herramienta, ¿no? A través de esta aplicación. Y nosotros también podemos tener esto como una herramienta más. No digo que se tenga que utilizar sí o sí, pero sí con algún tipo de clientes a la hora de enviarles mensajes, contenidos, etcétera, que sabemos que les van a interesar, etcétera, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que WhatsApp es un tema personal. Bueno, hay gente que a lo mejor el tema profesional tampoco le importa. Y luego también hay otro elemento interesante en WhatsApp y que lo destaco sobre todo en la sesión del máster, es el tema de los estados, ¿bien? Que es un escaparate buenísimo para promocionar nuestros productos, promocionar nuestros servicios, etcétera, ¿no? Y en la sesión del máster os enseñamos pues cómo trabajar, cómo mejorar todos estos perfiles y, por ejemplo, en la parte de WhatsApp también, cómo aprovechar las oportunidades de WhatsApp para social selling. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo, por favor, la parte de perfil, ¿cómo es nuestro escaparate? Pensad como si fuerais eso, los responsables de un pequeño comercio que tiene una pequeña tienda y un pequeño escaparate, ¿cómo están vuestros perfiles? ¿Bien? Porque esa es la impresión que se van a llevar, la primera impresión y quizás la última que se van a llevar vuestros clientes. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las herramientas o los lugares donde podemos empezar a trabajar nuestro perfil? Pues, en primer lugar, una página web. Oye, yo no os estoy diciendo que os abráis una página web, etcétera, sino que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque eso os posiciona muchísimo. Si tenéis una página web, comprar un dominio y ahora crear tu propia página web con WordPress, Wix y otra serie de herramientas muy sencillas, muy intuitivas, etcétera,
promocionando vuestros servicios, vuestra empresa, etcétera, os va a posicionar muchísimo y es algo que no ocurre como pasa con el blog, ¿no? Que os muestro ahí. La web es estática, digamos, es decir, la montáis una vez y ya la podéis dejar ahí, ¿vale? Cada X tiempo vais a subir, cambiar algún contenido, añadir algo, etcétera, pero no supone mucho esfuerzo. El blog es una herramienta súper potente para mostrar vuestra marca personal, pero también es súper exigente en tiempo. Y con la vida que llevamos todos, pues, cuidado con esto. Abrir un blog es muy fácil, publicar un artículo también, el segundo también, el tercero, pero luego mantenerlo es difícil, ¿vale? Entonces yo lo que os pido es que si decidís y apostáis por crear un blog, que me parece una idea fantástica, ya os digo, es importante que tengáis continuidad, ¿vale? Muy, muy importante. Tercer elemento en el que podemos trabajar nuestra marca personal en Internet, pues las redes sociales. O sea, las redes sociales se ha convertido en una herramienta fantástica. Hace años o eras un personaje famoso y escribías en un periódico o aparecías en la televisión, en la radio, etcétera, o no eras conocido o apenas nadie te reconocía, ¿no? Entonces, las redes sociales se han convertido en un escaparate fantástico para que muchas personas pongan en valor su potencial profesional y, bueno, pues lleguen casi a vivir de ello, ¿no? No estoy hablando de los típicos influencers de postureo y tal, sino gente que, si tú sigues en redes sociales, la verdad que te ofrece contenido interesante, contenido de valor, y en el fondo, al final, lo que consigue ese contenido es que les llamen para generar negocio. ¿Bien? Entonces, ya os digo, las redes sociales, yo no sé si sois más o menos amigos de las redes sociales, pero es algo que nos tenemos que empezar a plantear. ¿Bien? No solo por la parte del perfil, sino la parte de contenidos. Luego lo veremos. Y luego, por último, también os he hablado de la página de About Me. About Me, que es una página que, bueno, os permite generar vuestra propia URL. Es como si tuvierais una pequeña página web, digamos, pero en formato Lite, en formato pequeño, ¿no? Y hasta que tengáis una web, pues os puede servir, ¿no? Tipo como el ejemplo que os mostraba yo al principio. Bien. Ya os digo, todas estas herramientas hablamos más y os damos algún tip más sobre ellas en la sesión del máster y el objetivo sobre todo es que terminéis la sesión con las ideas, si no con el perfil ya perfilado, digamos, con las ideas muy claras de cómo tenéis que mejorarlo. ¿Bien? ¿Qué pasos tenéis que dar para tener un perfil 10 y conseguir el máximo impacto para vuestros clientes? Siguiente punto. Contenidos. Bien. Cuando hablo de contenidos, ¿de qué hablo? Bueno, pues sobre todo de todo aquello que estemos publicando en redes sociales. Bien. Las publicaciones propias que hagamos en un LinkedIn, en un tweet, en lo que sea, en un Facebook, etcétera, pero también las respuestas que estemos dando a una posible publicación de un cliente, esa recomendación que hacemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo siempre lo que os pido, y en la sesión del curso de gestión de grandes cuentas de tecnología, os muestro os muestro herramientas en Excel muy sencillas, pero muy, muy prácticas de cómo podéis construir vuestro plan de contenidos y de una forma fácil, en función de vuestras necesidades comerciales, saber qué contenidos tienen que ir qué día. Imaginaos, si dentro de 2 semanas vais a ver a un determinado cliente sobre el sector de logística, pues a lo mejor una semana antes publicáis un artículo relacionado con logística. ¿Bien? Y ahí lo que hacéis es eso, mezclar todo lo que es vuestra agenda comercial, digamos, con vuestro plan de contenidos. ¿Para qué? Para que ese plan de contenidos aporte valor a vuestra agenda. ¿Bien? Seguimos adelante. Importante también en la parte de contenido. No sé si reconocéis al personaje detrás. Este señor es Paco Umbral. Para los que somos más viejunos, pues este señor hace 1000 años ya participó en un programa de televisión, ¿no? Y la lió parda, digamos, porque la verdad que le dijeron que iban a hablar de su libro, ¿no? De un libro que acaba de publicar y no hablaban de su libro, hablaban de 50.000 temas, le preguntaban opinión y tal, hasta que en un momento estalló, ¿no? Y le reprochaba a la periodista esto, ¿no? He venido a hablar de mi libro y aquí nadie habla de mi libro y tal, ¿no? Pues cuidado con hablar demasiado de nuestro libro en redes sociales, ¿vale? Es decir, es importante que en redes sociales efectivamente pongamos en valor productos que tengamos o servicios, conocimientos técnicos que tengamos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es muy, muy importante que nos centremos en aquello que interesa a nuestros clientes, en aquello por lo que nos siguen, en aquello por lo que les motiva, por lo que les es útil, ¿bien? Y luego también, de vez en cuando, es cierto que podemos hablar algo de nuestro libro, pero que no sea el foco de nuestro plan de contenidos y de nuestra estrategia de contenidos. Cuidado con esto, que es muy fácil caer en esto del vengo a hablar de mi libro, ¿bien?
¿Qué tipo de contenidos podemos publicar? Pues muy sencillo, podemos publicar ebooks, sobre todo relacionados con mi sector de actividad, informes, vídeos que hay en YouTube, entrevistas, infografías, webinars. Es decir, Internet nos abre un abanico espectacular, espectacular de fuentes de contenido que podemos utilizar y que sobre todo son muy valoradas por el cliente. Y lo que tenemos que saber es dónde están esas fuentes y publicarlas en nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para que un cliente que nos esté siguiendo vea que somos expertos en eso. ¿Por qué? Porque estamos publicando contenidos que para él son de valor. Bien, ya os digo, os muestro algunos ejemplos, pero vamos, hay muchos más. Bien, pero sí que es importante que tengamos muy en cuenta esto. Y luego ya no solo a la hora de publicar contenidos, sino a la hora de conversar. En las redes sociales se conversa, es decir, es un poco como las ferias, digamos, o los eventos estos de networking, etcétera, pero en modo virtual. Bien, entonces es importante que tratemos de comentar, de opinar, de responder, de felicitar, etcétera, a nuestros clientes, bien, mencionando a nuestros clientes, con lo cual es muy importante que les empecemos a seguir en redes sociales, tanto a las empresas como a esos directores de compras, de marketing, directivos en general o decisores de nuestros productos y nuestros servicios, empezar a seguirlos y saber qué les interesa y empezar a interactuar con ellos también en redes sociales. ¿Vale? Fijaos, esto es un ejemplo que os pongo también en el curso de meternos en conversaciones ajenas, es decir, aprovechar los hashtags y las tendencias para ir hablando y meternos en conversaciones de pues, gente experta en determinados temas, pues también empezar a posicionarnos nosotros y empezar ahí a meter la cabeza, ¿no? Vale, la parte de contenidos vista, la parte de contactos. Importante también la parte de contactos. Esto es como la canción de José Luis Perales, esto los que somos ya muy viejunos, pues lo mismo, ¿no? ¿Y quién es él, no? Pues es súper importante, es fundamental y sobre todo en la parte digital que conozcamos muy bien a nuestro cliente. Aquí os pongo algunas herramientas que menciono durante la sesión del máster, el Buyer Persona, que es una herramienta bastante interesante y que os puede venir bien, sobre todo a la hora de categorizar vuestros clientes y saber pues, intereses, motivaciones, sus conocimientos digitales, cómo interactúa conmigo, con mi marca, etcétera, etcétera, con mis servicios, etcétera. El mapa de empatía también, que es una herramienta muy interesante de conocer qué es lo que le preocupa al cliente, qué es lo que tiene en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Necesidades, etcétera. La propuesta de valor también, que es otra herramienta de tipo Agile, el mapa de stakeholders, el mapa de influencia, es decir, quienes cortan el bacalao digamos, en donde yo quiero posicionarme como un referente en redes sociales, ¿no? Con mi marca personal, quiénes son los que, digamos, mayor influencia tienen o los expertos y empezar a interactuar con ellos para que ellos también me vean como una persona o una marca de valor, ¿no? Bueno, aquí tenéis unas herramientas que trabajamos durante el sesión, bueno, que os pueden ser útiles. Importante también, contactos comunes. Cuando intentéis contactar con alguien de alguna empresa, etcétera, que muchas veces les llamamos, les mandamos emails, nadie nos hace caso y tal. LinkedIn, por ejemplo, tiene una herramienta muy interesante que es la de contactos comunes, que ahí te dice qué personas tenéis en común un contacto que a ti te pueda interesar. A lo mejor entonces puedes hablar con ese contacto común y, oye, ¿me puedes presentar a Paco, a Manolo, a quien sea? Y a lo mejor da la casualidad pues que han ido juntos al colegio o que juegan al pádel o vete tú a saber por qué, pero se conocen y a lo mejor te facilita esto. Y si no llega a ser, por ejemplo, por esto que os comento de LinkedIn, pues no nunca lo hubierais sabido, ¿no? Y os abre una puerta de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿no? Pues lo veis, como veis, las redes sociales nos pueden abrir muchas puertas, ¿no? En este caso LinkedIn. Importante también a la hora de aproximarnos a los contactos, no forcemos. Yo estoy harto de que la gente contacte conmigo para inmediatamente pedirme una reunión, tratar de venderme algo, etcétera, 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 ¿no? Enseguida generamos rechazo y generamos desconfianza. ¿Bien? Y eso ya luego es muy difícil de levantar. Recordad que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones, ¿no? Con lo cual, no tratemos de forzar. ¿Bien? Importante también personalizar nuestros mensajes. Bien, lo que digo ahí, ¿no? Nuestro nombre es el sonido más maravilloso del mundo y es cierto. Siempre que tratemos de contactar con alguien, no pongáis el típico mensaje de me gustaría agregarte a mi red de LinkedIn o cosas así, ¿vale? Personalizadlo siempre. ¿De qué manera? Pues mira, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es, oye, personaliza siempre tu mensaje con, oye, un buenos días y el nombre de la persona que te diriges, el por qué conoces a esa persona, oye, he leído un artículo tuyo, he leído una entrevista, he estado en un evento en el que tú has participado, etcétera, ¿vale? Menciona también qué haces tú y por qué crees que puede ser beneficioso para él contactar con él. Oye, pues a mí todo lo que has hablado es un tema que también me apasiona y que suelo escribir en LinkedIn y compartir artículos y temas de interés y por ese motivo me gustaría agregarte a mi red de LinkedIn. ¿De
¿de acuerdo? Y despedido con un saludo y, bueno, pues esta puede ser una forma de empezar a contactar con gente que a nivel con un medio tradicional, como pueden ser las llamadas, los emails, etcétera, etcétera, o el puerta fría, nos cuesta más, pues a lo mejor a través de LinkedIn se puede hacer de una manera más fácil, ¿vale? De todas formas, yo antes de mandar siempre una invitación vía LinkedIn, siempre recomiendo primero tratar de interactuar con ese cliente o ese contacto, darle una recomendación, un like, algún comentario, etcétera, etcétera. Y también estar muy pendientes si ese contacto que nos interesa visita nuestro perfil de LinkedIn. Bien, porque ahí entonces inmediatamente nosotros le vamos a devolver la visita. Y esto es un poco como el cortejo, ¿no? En la discoteca ahí ya con las miraditas, etcétera, digamos así, simplificando un poco. Y que ya ahí en ese momento sí que se le puede mandar un mensaje de este tipo, ¿vale? El siguiente, la prospección. Y aquí en el máster, por ejemplo, hay una herramienta fantástica que os enseño cómo utilizarla, que es el buscador de LinkedIn. Bien, es una herramienta súper, súper potente y muy interesante, que no es solo buscar en el buscador, sino que LinkedIn tiene de forma un poco más oculta, un pequeño buscador avanzado, ¿vale? Gratuito, bien, no es necesario hacerte premium ni cosas de estas, que podemos sacarle muchísima información, búsqueda por palabras clave, en ciudades concretas, por sectores que hayan estado en un sector, en una empresa concreta, etcétera, etcétera, ¿no? O que hayan estudiado en un determinado sitio. Tiene un buscador avanzado bastante potente y os digo, de manera gratuita. El caso es saber utilizarlo, ¿no? Pues la sesión os enseñamos a cómo utilizarlo, ¿no? Luego también otra herramienta interesante que tiene LinkedIn, me refiero mucho a LinkedIn porque es una herramienta muy potente, ¿no? A la hora de trabajar nuestro social selling y nuestra estrategia de ventas B2B, ¿no? El modo oculto, ¿no? El ver sin ser visto en LinkedIn. A lo mejor a veces os interesa que visitar el perfil de algunas personas, de algunos clientes potenciales, pero sin que ellos sepan que estáis viendo ese perfil, ¿no? Para luego ya ver esa información y modular vosotros vuestra aproximación o vuestra estrategia de aproximación vía LinkedIn a esos contactos o vía redes sociales. Pues hay una opción dentro de la privacidad de LinkedIn que os enseñamos cómo hacerlo para que, pues que podáis entrar en un perfil y que nadie se entere de que habéis visitado ese perfil. ¿Bien? Lo que se llama el modo oculto. Y luego también os hablamos de LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator es una herramienta comercial que tiene LinkedIn, es una herramienta de pago, pero es un cañón de herramienta. Bien, LinkedIn sobre todo se ha centrado en la parte de recursos humanos, de recruiting, y también en la parte de sales, de ventas, ¿no? Entonces ha lanzado esta herramienta, Sales Navigator, tiene distintos perfiles y tal, pero sí que te da una información muy, muy, muy valiosa de cómo aproximarte a ciertos clientes y sobre todo ya no solo a clientes potenciales, sino los clientes actuales que puedas tener, pues qué están haciendo o qué noticias les pueden interesar y afectar, ¿vale? Y dicho esto también, importantísimo, otra cosa que yo siempre recomiendo, el tema de la escucha social. Esto que entendemos por escucha social, pues empezar a seguir a vuestros clientes. Tenéis que empezar a seguir a vuestros clientes, ya no solo a las empresas, ya os digo, sino a esos directivos o a esos responsables con los que vosotros habláis, interactuáis y tratáis de vender, ¿no? Esos responsables de tecnología. Pues es importantísimo que obtengamos esa información. Y ya no solo me refiero a LinkedIn, sino también, oye, podéis visitar a lo mejor su perfil de Facebook o de Instagram y os puede estar dando una información muy valiosa. Os puede dar si tiene niños o no tiene niños, si tiene gato o no tiene gato, si ha ido de viaje a no sé dónde y a lo mejor vosotros también. Es decir, porque ahí os va a dar pistas que a lo mejor tenéis puntos en contacto y en una conversación podéis sacarlos, ¿no? Yo tenía un conocido que aprovechaba mucho esta información, por ejemplo, y en uno de sus clientes una vez vio que estaba leyendo un libro o recomendaba un libro. ¿Qué hizo él? Pues inmediatamente en la reunión que iba a tener con ese cliente fue con su carpetita, su tableta, no sé qué, y el libro, ¿vale? Encima de todo eso. ¿Qué hizo ese cliente? Que enseguida, en cuanto le vio a él, le vio con toda su carpetita y todas sus cosas y además ese libro. Pues evidentemente todo fluyó mucho más rápido. Lo difícil que fue contactar con ese cliente que le dio una cita y tal, luego la reunión fue fantástica. Y estuvieron hablando precisamente sobre todo sobre el libro y tan solo 5 minutos sobre el acuerdo comercial, ¿no? Siempre lo mencionan, me parece un ejemplo muy bueno. Y os digo, no tenemos que enfocar siempre las redes sociales desde un punto de contenido más de venta o de producto, etcétera, sino también que nos puede dar pistas de ese estilo de consumo, de ese estilo de vida, que nosotros podemos aprovechar esa información y generar más intimacy, ¿no? Como dicen los anglosajones, con el cliente. Bien. Y luego también la parte de los grupos de LinkedIn. Es muy interesante. Esto de los grupos de LinkedIn, hay mucho friki aquí escribiendo, pero nos puede dar información muy, muy, muy valiosa sobre tendencias, sobre artículos de interés
que, bueno, pues pueden interesar a nuestro cliente, y si le interesa a nuestro cliente lo copiamos y se lo mandamos por email, o se lo mandamos por WhatsApp o por el canal que sea, o lo publicamos en redes mencionando la fuente, etcétera, pero ahí el reconocimiento sí que también nos apropiamos nosotros, ¿vale? Como expertos. Otra herramienta interesante, como digo yo siempre, en social selling hay vida más allá de LinkedIn, están las listas de Twitter. Twitter es una herramienta fantástica también para escucha social, para enterarnos bien de las últimas noticias que están sucediendo relacionadas con ese cliente o esas personas que me interesa seguir. Y las listas es una herramienta fantástica para categorizar esa información y simplificarla, ¿no? De las 2.000 personas o 1.000 personas o 100 o las que sean que estamos siguiendo, pues las listas te permiten aislar esa conversación sobre esos temas, ¿no? Y en el curso os enseñamos cómo se pueden manejar esas listas de Twitter. ¿Qué más herramientas os mencionamos y os recomendamos en la sesión? Pues Hootsuite, por ejemplo, que os ayuda a programar los mensajes, es decir, si yo voy a publicar que voy a estar en este webinar, etcétera, hoy y me interesa sacarlo en mis redes sociales, no voy a estar publicando primero en LinkedIn, luego copio el texto y me lo llevo a Twitter, luego me lo llevo a donde sea, ¿no? Simplemente, Hootsuite, tú agregas las redes sociales que tú tienes, cargas un mensaje en un cuadro de texto, el enlace que tú quieras, y automáticamente lo programas. Bien, y Hootsuite se encarga de lanzarlo por ti, digamos, el día y la hora que tú quieras. Con lo cual, esto es otra herramienta muy interesante. Vuelvo a lo de antes. Si vosotros tenéis una reunión importante con algún cliente, pues el día de, pues a lo mejor podéis publicarlo 2 o 3 días antes, programar un artículo relacionado con temas que vais a tratar en esa reunión, ¿vale? Podéis publicarlo en Hootsuite, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese cliente hace una búsqueda un día antes de la reunión o unas horas antes de la reunión sobre vosotros y le aparece ese artículo que recomendáis, ¿no? Y le interesa y ya la percepción sobre vosotros cambia. Google Alerts también, que te lanza alertas sobre las cosas que hablan de vuestros clientes o del tema que tú quieras. Google Trends también y Feedly, que es un agregador de contenidos fantástico que os enseñamos a manejar y que os ahorra muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en encontrar esa información de valor para vuestros clientes y que os va a posicionar como referentes. ¿Bien? Todo esto además son herramientas gratuitas. ¿Bien? Luego, por último, medir. Ahí también os enseñaremos cómo diseñar vuestro propio dashboard, que digamos, ¿no? Vuestro propio cuadro de mando para seguir mejorando cada vez más vuestra estrategia de social selling y vuestra marca personal. Os daremos una serie de indicadores con un archivo Excel, etcétera, donde podéis ir trabajando todas estas cosas. Y esto es todo, amigos, ¿vale? O sea, pero antes de acabar, apuntémonos esto como el señor Miyagi, no sé si os acordáis de Karate Kid, ¿no? Lo de dar cera y pulir cera, pues construir una marca personal y una estrategia de social selling lleva mucho tiempo, ¿vale? Esto va mucho de dar cera y pulir cera, dar cera, pulir cera, pues quedaos con esto, ¿bien? Y sobre todo que si conseguimos trenzar una estrategia coherente y consistente, a las propias marcas también, cuando se lanza una marca, cuesta que traccione una marca, ¿no? Pues lo mismo aquí para nuestra marca personal. Pero si lo conseguimos, si conseguimos ser coherentes, consistentes en nuestra comunicación, al final esa venta va a ser una consecuencia de todo lo que trabajemos a nivel de social selling, ¿no? Será como un pequeño dominó, ¿bien? Y luego también, no sé si os acordáis de este programa, el de 21 días. Importante, no sé si sabéis por qué era 21 días, ¿no? Es porque es el tiempo que se supone que tardamos en convertir algo en un hábito, ¿no? Pues es cierto, la regularidad tiene premio. Entonces, todo lo que yo cuento en la sesión del máster, sí que les pido mantenerlo como un hábito y, bueno, un pequeño programa de día a día de qué cositas tienes que hacer para facilitarte que tengas más regularidad y mayor hábito en todo lo que es tu estrategia de social selling, ¿vale? Y ahora sí, por mi parte, Esteban, pues agradeceros muchísimo la sesión y estoy disponible para vosotros con las preguntas que queráis y que necesitéis. Hola Ángel, gracias. Muy interesante, ¿eh? Interesantísimo. Incluso Gracias. estoy tomando algunas notas. Oye, mira, tenemos aquí de momento 4, 5, 6 preguntas, ¿vale? Te las voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Bien. Y no sigo el orden de según me han ido llegando, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, dice, intentando diferenciarse, ¿no acabamos siendo todos iguales? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque cada uno nos podemos diferenciar en aquello que nos hace diferentes, digamos, ¿no? Valga así un poco la redundancia. Lo importante es saber encontrar ese vector, digamos, hablando en formato técnico, que nadie ha explotado, digamos, o que nadie ha aprovechado, o que nosotros lo hacemos mejor que el resto. Yo creo que siempre hay que tratar de diferenciarse, y sobre todo en el mundo en el que estamos hoy, que hay tantos profesionales en el mundo digital cada vez más,
pues tenemos que saber encontrar cuál es nuestro valor diferencial. Yo creo que es importante. Vale, voy a cambiar el orden de las preguntas porque había una pregunta que es continuada de esto que dices, ¿qué hacemos cuando no tenemos ningún punto diferencial? Yo soy un comercial de tecnología y no veo cuál es mi punto, o sea, mi punto diferencial como tú lo explicas. Perfecto, muy buena pregunta. Esto nos suele pasar mucho, ¿no? Es decir, oye, pero yo es que en lo que comentas, ¿en qué me puedo diferenciar? Pues mira, yo comenzaría con una estrategia muy sencilla. Si tienes un cliente que tiene mucha confianza contigo, pregúntaselo, ¿vale? Pregúntale qué es lo que valora de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu rendimiento, de tus resultados, ¿vale? Pregunta a tus compañeros, pregunta a tu jefe y por ahí a lo mejor puedes empezar a construir. Bien, ya os digo, esa labor y ese trabajo de introspección, etcétera, no es nada fácil. Ya os digo que nosotros facilitamos herramientas para hacerlo de una forma más sencilla y facilitaros la cosa, ¿no? Pero no es fácil, es porque nos remueve por dentro y nos lleva a replantearnos muchas cosas. Pero yo, si quieres, empezaría por ahí. Si nos cuesta ver ese punto diferencial, empieza por alguien con quien tengas mucha confianza y que sea cliente, si puede ser, o con compañeros o con tu propio responsable, con tu propio jefe. Por ahí puede darte pistas. Gracias, Ángel. Aquí, la gestión de grandes cuentas de tecnología, lo más difícil es abrir nuevas cuentas, sobre todo grandes cuentas. ¿Cómo haces cuando no tienes ningún contacto para empezar? Pues mira, utilizaría el buscador de LinkedIn, en lo que hemos hablado de la prospección. O sea, lo primero, trabajaría mucho mi perfil, lo que hemos visto, ¿vale? Trabajaría mucho mi perfil. Y una vez que tengo ya el perfil, ya me lanzo a buscar los contactos, ¿vale? A la prospección que veíamos también, ¿no? Y utilizaría el perfil, el buscador de LinkedIn, porque ahí te va a dar información de muchas personas o puestos relevantes decisores que hay en esa empresa que te interesa, entre comillas, captar, por ejemplo, ¿no? Y que a priori no tienes ningún contacto ni tienes a nadie, no sabes por dónde empezar, pues ese modo de empezar a lo mejor te lo puede dar LinkedIn, porque te puede mostrar qué profesionales están trabajando en esas empresas, ¿vale? Y por ahí puedes empezar a construir tu estrategia de aproximación, tanto en el mundo presencial o con llamada, con email, etcétera, metodología tradicional, digamos, y también en la parte digital, ¿vale? Pero LinkedIn, el buscador de LinkedIn es una herramienta fantástica para encontrar nuevos posibles clientes, nuevas posibles oportunidades. Bien, siguiendo la línea de LinkedIn, hay otra pregunta que es, LinkedIn es la herramienta más difícil para romper el hielo. ¿Cómo haces para romper el hielo cuando no hay ninguna relación con la persona? Pues mira, yo empezaría, si esa persona ha hecho una publicación, por ejemplo, o ha hecho una recomendación o algún tipo de algo en LinkedIn, trataría de meter ahí un poco baza, digamos. Trataría de comentar esa publicación. Oye, me resulta muy interesante tu comentario sobre, o muy interesante tu publicación sobre tal tema. Precisamente en este otro artículo que yo comento o que tenéis aquí, y puedes poner otro ejemplo, hablan precisamente de algo similar, etcétera, ¿no? Es decir, ir aproximándote poco a poco, ¿vale? No directamente a través del mensaje o el ejemplo de mensaje, sino ir aproximándonos poco a poco, pues a lo mejor con una recomendación, con un like, un retweet, si estamos hablando de Twitter, o pues con LinkedIn, pues eso, con una respuesta, etcétera, algún comentario, para que, o metiéndonos en el propio perfil de esa persona para que le llegue la alerta de que le hemos visualizado su perfil, y que lo más lógico es que nos devuelva esa visita, con lo cual ya volvemos a lo del cortejo que decíamos, ¿no? Ya sabe que existimos, ya sabe que hacemos cosas, ¿vale? Pero previamente a todo esto, previamente a la parte de contactos es el perfil. Tenemos que trabajarlo mucho, pero vamos. Yo me aproximaría así, de esa forma. Vale. Aquí hay una pregunta que es, hay mucha gente, sobre todo los nivel C, que no están en LinkedIn. CEOs y Sí, propietarios de alto nivel que no están en LinkedIn. La sí, pregunta correcto. está bien redactada, pero se lo quiere decir. Correcto. Sí, ¿Cómo, vamos por a ver, ejemplo? eso es muy complicado. Eso es, efectivamente, es por dónde empiezo, porque ni tienen Twitter, ni tienen LinkedIn, no tienen presencia en redes sociales. Ahí es muy complicado. Lo que yo sí que haría ahí es, aunque ellos no estén, sus empresas sí que están, ¿de acuerdo? Muy probablemente sus empresas sí que estén. Y si no están en redes, bueno, pues están en Internet, es decir, se habla cosas de ellas en Internet, ¿no? Con lo cual yo puedo coger noticias de su sector, por ejemplo, o de su actividad, si les han dado premios, han abierto una tienda en no sé dónde, etcétera, etcétera. Yo puedo tener información de esas empresas, ¿bien?
y también información de su sector. Y yo todo eso lo puedo ir publicando a lo mejor en mis perfiles. ¿Qué va a ocurrir? Que si yo por otros medios consigo que esa persona sepa quién soy yo, o por una llamada, o por mi mail, etcétera, o un conocido, etcétera, pues si hace una búsqueda sobre mí y ve todas esas publicaciones que yo he hecho sobre su sector, etcétera, etcétera, aunque ellos no tengan perfil, sí que las van a ver. Con lo cual eso va a reforzar mi posicionamiento como un referente para ellos. Bien, es cierto que no tienen LinkedIn, pero oye, si ellos quieren ver mi perfil de LinkedIn, lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, o una publicación, ¿vale? Que yo pueda tener. Con lo cual, ya os digo, yo me centraría sobre todo en la parte más de su empresa, de su sector, ¿bien? Y toda esa información que vaya saliendo se la trataría de hacer ver llegar de algún modo, de algún medio, ¿bien? Ven a través de un email, si tenemos su correo, teléfono, etcétera, etcétera. Bien, tengo un par de preguntas todavía, ¿vale? ¿Qué hora es? Perdona, Esteban, y luego también me aprovecharía mucho lo de los contactos comunes, ¿vale? Porque es cierto que a lo mejor o no están en LinkedIn o no son muy activos en LinkedIn, pero sí que podemos compartir contactos. Pues a lo mejor esos contactos, oye, si yo hablo contigo, Esteban, y necesito que me presentes a Jaime, pues a lo mejor, aunque Jaime no sea muy activo, pues tú sí que me lo puedes presentar presencialmente, digamos, o a través del teléfono, ¿no? Con lo cual también es una herramienta que yo utilizaría. Muy bien. Otra pregunta es relacionada con el programa que estamos presentando, que es el programa de gestión de grandes cuentas de empresas de tecnología. La pregunta es, ¿por qué tengo que hacer este programa y en qué es diferencial que voy a aprender en este programa? Pues yo, sinceramente, cuando hemos tenido reuniones del claustro de profesores, salgo impresionado y un poco abrumado del nivel que hay de profesorado en este curso. O sea, yo en primer lugar querría destacar esto. O sea, el nivel de profesores y de profesorado es muy, muy alto y además que son gente en activo. Aquí no vais a encontrar ex no sé qué, no sé cuántos o ex no sé qué empresa o tal sector o no. Aquí tenéis gente en activo, en puestos directivos o expertos en aquello que os vayan a mostrar o aquello que os vayan a dar clase. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿vale? Dos, aquí también en este curso se habla de las últimas tendencias tanto a nivel de ventas como a nivel tecnológico. Es decir, como os digo, como es gente que está muy, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en el sector tecnológico, os van a traer lo último, ¿vale? En todo lo que se está viendo en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual también es una oportunidad muy, muy buena. Y luego también que yo creo que es personalmente creo que es un programa bastante flexible, ¿vale? Bastante flexible. Y que suele haber, vamos, por lo general, vamos, yo siempre me lo he encontrado en todos los diferentes programas, cursos de máster que da con Sales Innovation School. Hay muy buena relación porque se fomenta esto desde Sales Innovation School. Hay muy buena relación entre los diferentes participantes, entre los diferentes equipos. Y además casi desde el primer día, porque es eso algo que se fomenta, porque también se genera mucha actividad de trabajo en equipo, mucha actividad de trabajo en grupo, ¿vale? Incluso ahora que es más difícil porque no es presencial, sino digital, ¿no? En remoto, pero eso yo creo que desde la dirección del programa se hace muy, muy bien, ¿vale? Entonces yo personalmente creo que es un programa diferencial por todas esas razones, ¿no? Por los contenidos, por el profesorado, ¿vale? Que va a haber esos contenidos y que luego además ese profesorado pues igual os puede ayudar a abriros puertas, ¿vale? Y luego por el ambiente que se genera y la colaboración que hay dentro de dicho curso. Vale, tenemos una pregunta más aquí y ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, vamos a responder todas al final, que es, ¿qué opinas de las automatizaciones en LinkedIn? Huid de eso. Huid de las automatizaciones, porque eso como LinkedIn os cace, os cierra el perfil. Cuidado con esas cosas porque, o sea, esto va de marca personal, no de bots, digamos, ni de automatizaciones. O sea, tratemos siempre de personalizar los contenidos, de que tenga cada contenido que publiquemos que tenga una lógica por detrás, de que estamos publicándolo por algún motivo de atraer a un cliente o de posicionarnos en tal tema, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las automatizaciones, huid de ellas porque LinkedIn no le gusta nada más, nada de nada. ¿Vale? O sea, que tengamos cuidado con esas cosas. De acuerdo. Pues, Ángel, no hay ninguna pregunta más, ¿de acuerdo? Oye, Perfecto. muchísimas gracias. Que sepáis todos que el webinar se graba y en 48 horas lo subimos a la página de YouTube de la escuela, ¿de acuerdo? Para aquellos que algunas se han salido antes,
o gente que necesita pues, verlo, pues lo podéis ver durante a partir de 48 horas, ¿de acuerdo? Ángel, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a vosotros, Esteban, de verdad. Les vamos a enviar un mail con el enlace en YouTube. De acuerdo. A los que han asistido. Perfecto. De acuerdo. Gracias, Jaime. Gracias a todos, de verdad. Un saludo.